Hoy nos acompaña Isabel. Isabel, hola. Isabel Hola, ¿qué tal? es administradora de proyectos, pero bueno, para decir más bien qué hace Isabel, platícanos brevemente, Isabel, ¿qué haces como administrador de proyectos? Brevemente. Mm, Como administrador de proyectos se realizan diferentes actividades, entre ellas reuniones de seguimiento, reuniones de operación o Ujú. técnicas, digamos, para saber cómo va el proyecto y tener control del equipo que tengas a cargo, ¿no? Para el proyecto. Ok, Eso es básicamente lo que se hace y todo eso se tiene que documentar. Y ok. es ahí donde en la administración pública es más complicado. ¿No? Nadie te A quiere eso firmar, nadie quiere hacerse responsable de lo que dicen en las reuniones y así, varias cosas. Muy bien. Bueno, brevemente decíamos que el tema es sobre administración de proyectos. La experiencia de ISA es, como ya dice, mucho en el ambiente público, el gobierno y demás. Entonces, en este sentido, a donde queremos llegar hoy es qué tanto hoy se aplican estas prácticas de administración de proyectos, ya sea de PMBOK, principalmente supongo porque eres algo que está certificada en este tema. ¿Qué tanto vamos aplicando desde un proyecto que nace, Isa, que te dicen, eres asignada a este proyecto? De alguna forma, ¿cómo empiezas a tratar? ¿Qué prácticas o qué principios de esta metodología empiezas a ejecutar tú? Tú dinos. ¿Y qué tan, pero antes que te interrumpa, eh, de alguna forma quisieran verlo como tú decías? Muchas veces estamos acostumbrados a decir, esto se hace en un ambiente más de privado, esto se hace, y si has estado en ambos, a nivel público, ¿cómo lo empiezas a dar? Si realmente todo lo que dicen los principios del PMBOK se dan dentro de la misma administración pública. Pues eh, las prácticas se dan en ambos ámbitos, tanto público como privado, pero eh, básicamente en el ámbito público es un poco más complicado hacer el presupuesto, ¿no? Porque te contratan, digamos, para un proyecto o para administrar un proyecto, pero formas parte de un contrato muy grande. Generalmente no hay o sea, no contratan administradores de proyectos como personas, sino están dentro de un contrato más grande. Un pool, Entonces, pues totalmente. ahí, ajá, entonces la parte esta de costos contra, por ejemplo, un earned value en cuanto a costos es casi no se usa en la administración pública. El earned value lo ocupamos muy bien contra el tiempo, ¿no? Contra el tiempo del proyecto que necesite ejecutarse en cierto tiempo y estar viendo cómo llegar a buen fin, ¿no? Sobre todo cuando los contratos son finitos, ¿no? Ok. Y en este caso, bajo este tipo de contratos, o como bien dices, supongo tienen una serie de proyectos asignados o se van dando sobre la marcha este tipo de proyectos. En tu caso, como PMP o como gerente tal vez de un pool de administradores, ¿cómo Uh-huh. empiezas a organizarlos? ¿Cómo empiezas a balancear esa carga de trabajo para poderlo, entiendo muchas veces lo complicado es el equipo, ¿no? Integrar al equipo de trabajo apropiadamente para la posible carga de trabajo que viene. ¿Cómo lo empiezas a organizar? ¿Cómo empiezas a manejar a tu equipo? Pues bueno, específicamente en el caso donde me encuentro en este momento, eh, sí hay una oficina de proyectos donde se les entregan Ujú. los recursos y esa oficina de proyectos los asigna. Ok, Entonces ahí nosotros básicamente no tenemos injerencia en esas asignaciones. Simplemente nosotros recabamos la información que ellos generan para que nos paguen por el recurso. Y ellos ok. tienen
bueno, hay un PM líder, digamos, que, que es el que eh, conjunta toda la información y, y ya se entrega, ¿no? al cliente. Pero aquí, en esta institución, sí hay una oficina de administración de proyectos. Pero con base a lo mejor tu experiencia, no tanto a lo mejor en el lugar que estés, sino en general, cómo lo has manejado? O sea, digamos, partiendo desde cómo has estado como gerente y has estado como administrador, como PMP, ¿no? Como tal administrador o Ajá, gerente de y he proyecto. estado también como portafolio manager. Ah, ok. Ahí sí yo tenía que decirle quién se iba a asignar, ¿no? A quién Ok. le tocaba qué cosa. Y ahí también tenía mucho que ver el temple y el tipo de proyecto que fuera, y el temple del PMP, ¿no? Ahí sí me pedían que todos estuvieran certificados, pero como era en una situación médica, pues Ujú. había diferentes tipos de sponsors o de clientes que a veces no querían ciertas maneras o ciertas formas. Entonces también ahí hay que conocer al equipo para saber a Claro. dónde lo vas a mandar. Y bajo ese punto, o sea, No, como dices, dime, perdón, te interrumpí. sí, y no tener que, o sea, que no se den encontronazos con los clientes, sobre todo. En ese sentido, como tú dices, estando en la experiencia que ya tienes y bajo los principios, lo que te indica de manejar tu portafolio, lo que es un programa y ya tu proyecto, digamos, has pasado por las tres etapas, ¿no? De sponsors o No sé si de abajo hacia de arriba, de arriba clientes hacia abajo, pero finalmente en este sentido, hoy, ¿qué es lo que más te gusta hacer y qué diferencias le encuentras? O sea, ¿qué atractivo es estar acá manejando el portafolio o en la trinchera, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que en estas prácticas tú has sentido que son buenas o malas para lo que ese tipo de proyectos a nivel gobierno? mm, pues bueno, de estar en la trinchera sí es muy desgastante, Y ya tu sobre proyecto. todo porque pues, bueno, hay que documentar y la documentación cuesta trabajo. Y no tanto en cuestión Hoy, de que tú hagas la documentación, ¿qué es lo que más te gusta hacer y qué cansa. diferencias le encuentras? O sea, ¿qué Pero atractivo es estar cuando se acá tienen manejando el reuniones y se portafolio tienen o en la minutas trinchera, y ¿no? cosas así, Finalmente, ¿qué es lo que mucha gente en esta... del sector público es complicado que te firmen. Para ellos sí es muy complicado firmar. En el sector privado es un poquito menos complicado, Ok, pero no deja de ser complicado. Siempre da miedo firmar algo, claro, pero en el sector público es más complicado. ok, Y estando pues más arriba, la verdad es que la diferencia principal es que dejas de hacer la talacha de estar generando documentos, pero hacia arriba tienes que estar revisando que toda esa documentación esté bien hecha. ok, Y entonces, pues en lugar de revisar la documentación de un proyecto o de dos o de tres que pueden asignarte cuando eres administrador, pues cuando estás más arriba hay que revisarlo de muchísimo. O sea, dependiendo también de cuántos recursos tengan. perfecto. Más. Estando en la trinchera, como bien dices, digo, el parte del manejo de tu equipo, más el saber involucrar al cliente, ¿no? En este sentido, ¿qué prácticas o cómo lo has llevado a cabo? Porque al final, como tú dices, puede haber una cierta resistencia, pero pues el éxito del proyecto depende de eso, ¿no? También, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo empiezas a organizar a tu gente? ¿Cómo pides que colaboren con los involucrados del cliente para que esto sea el éxito que se espera desde el inicio del proyecto? Pues mucho, como te comentaba, es sí conocerlos, ¿no? Para saber con quién mandar a cada uno y Uh -huh. conocer no solo a tu equipo, también a tu cliente, porque pues hay de todo y entonces necesitamos ir
viendo. Generalmente, si por ejemplo el equipo tiene que salir de las instalaciones a revisar algún proyecto en algún cierto lado, pues, bueno, vamos viendo que nos quede cerca para que no lleguemos tarde, para todo esto. Y si es en una sola zona, por ejemplo, en este caso, pues están todos los edificios juntos. Entonces ahí más bien ya es por importancia de proyectos o por cantidad de proyectos que ya tienes asignados. Ok. Y bajo este punto, ¿cuál es el promedio del grupo? O sea, como tú dices, de un proyecto, más o menos, ¿cuánta gente es la que lo integra o han conformado, que te ha tocado el mínimo y tal vez el máximo de gente que has tenido en un proyecto? Que eso vuelve también la parte complicada, ¿no? Del manejo de ambos lados, tanto de tu Sí, equipo como del cliente. el mínimo, o sea, he tenido dos PMs a cargo y el máximo tuve 20. Uy, 20. O sea, te fuiste de 2 totalmente 20. No, al ¡Wow! revés. Empecé con 20 y bajé a 2 y ahorita estoy como en el intermedio. Ok. O sea que ya está superado el estrés inicial, ¿no? Uy, sí, sí, ¿Qué ya, tanto, ya no. qué tanto lo disfrutas? O sea, porque digo, es parte de ello, siempre digo que hay que divertirse, pero digo, de alguna manera, eh, muchas veces suena así decir, hay 20 proyectos, 5, 4. ¿Qué No, tanto es ese estrés que te llevas, el poderte administrar tú también para poderlos coordinar? híjole, sí sí me gusta, porque si no, definitivamente ya lo hubiera dejado, pero eh, creo que cuando hay que cerrar es cuando es más estresante, pero en el Inter sí es más bien interesante saber de todos y de todo, ¿no? Y que te platiquen y que seas a veces el paño de quejas o de lágrimas, dependiendo, ¿no? Ok. En general, ¿te ha tocado en ese tema gubernamental proyectos que administrativos, médicos, de construcción, no sé, qué tipo de proyectos te ha tocado y cuál es el que más te ha gustado más, digamos? Es decir, este tipo de proyectos me gusta dirigir. Al inicio de mi trabajo como PM, empecé con proyectos como muy eh, intelectuales, ¿no? Era el modelo del registro público y el modelo del catastro, y eran como muy de papel, ¿no? Aunque después tomamos algunos estados para modernizar el catastro o el registro, y tomar ese modelo, ¿no? Que ya se había hecho. Esos me gustan porque son como muy, pues tú tienes que poner como todo para que las cosas se den, ¿no? Tú llevas completamente la batuta. Estuve mucho tiempo en administrar desarrollo de software. Ahí sí, la verdad es que eso sí, no, esos no son como lo mío. Ok, Prefiero los proyectos que son pues más intelectuales, o en la parte médica, pues igual eran desarrollos de software, pero ahí como que pues te da como más, eh, te enteras de muchas cosas, ¿no? Y aprendes muchas otras en la parte médica. ok. Claro, sobre todo es, como bien dices, el dominio del tema, ¿no? Muchas veces también en ingeniería, desarrollo de software, hay mucha tecnología de por medio, ¿no? También que estar Uh-huh. actualizado. Y a lo mejor también llega a complicarse, ¿no? En cierto momento. Sí. Ahora, bajo estos factores, hoy, ¿qué tipo, digamos, em, lo que quiero transmitir o que nos transmitas es ¿por qué te ayuda hoy todas las prácticas que tú ya sabes hoy de Pembroke? ¿Qué tanto es el apego que hoy tienes de lo que te dice todos los principios? Si lo cumple o lo vas manejando dependiendo la organización en la que corresponda, ¿no? En un momento dado.
pero en un porcentaje, digamos, ¿qué tanto lo aplicas hoy en día? Pues es que hoy ya es un híbrido, ¿no? Ya se Ok. llevan proyectos en metodologías ágiles que ya están mucho más de moda, hasta Ujú, para los proyectos intelectuales. Antes ujú. estaban solo sobre desarrollo, ¿no? Porque se hacían sprints y todo esto, pero ahorita ya se llevan ambas cosas, ¿no? Tanto ágiles como los normales de cascada. Pero al final tienes que estar documentando todo en los dos, en las dos partes. Y todo eso ahora les hace más sentido. Antes era más complicado. Creo yo que sí hemos evolucionado en ese aspecto. Antes se pensaba que era pues mucha burocracia, ¿no? Pero al final te das cuenta que todo el papel o todos los documentos que se generan, pues después te dan una historia y te sirven para muchas cosas. Y en el ámbito público te sirven para todas las auditorías habidas y por haber que se dan en Claro, las instituciones, ¿no? Entonces, ok, sí, ahora sí se apegan más a esas metodologías. Incluso quieren adoptar y subir de niveles y buscar que la gente interna ya esté certificada y cada vez depender menos de un proveedor. ok. Sí, finalmente el mezclarlo, ¿no? Como bien dices hoy, el concepto híbrido, el manejar, el que sea más fácil, el que se les facilite, pues reuniones, ¿no? De seguimiento que a veces eran muy largas, hoy que las hagas más cortas, todo eso empieza a tener valor también para las instituciones. Y en tu sentido, ¿cómo los manejas? O sea, eh, ¿qué técnicas, qué tanto de agilidad lo dominas? ¿Cómo lo vas combinando hoy en este sentido? Pues se hacen reuniones sprints y, y no, ya no tan largas como antes. Antes había que estar mucho tiempo revisando eh, todo un bloque tremendísimo de cosas y de todas maneras salían mal. Entonces, ahora sí es como más fácil estar cortando, ¿no? En pedacitos, incluso aunque no sean de desarrollo, ponerte una meta pequeñita, ¿no? De, vamos a revisar hoy hasta o en la semana o cada 2 semanas estar constantemente revisando los avances para que cualquier cosa que se atore se solvente rápido y no hasta el final, como, Claro. como antes se hacía. Bajo ese factor, ¿qué tanto te apoyas hoy en los manejos de indicadores o KPIs, digo, para poder monitorear ese avance de tu equipo y las metas que se quieren lograr de cada proyecto que tengas asignado o que estés monitoreando? Pues sí, son como básicas, ¿no? Sí necesitamos saber por el tema, sobre todo de- del tiempo del contrato, ¿no? O sea, nuestro indicador principal es que nuestro contrato es finito y a ese día tenemos que llegar a hacer ciertas cosas. Y además, eh, como la administración pública no tiene gente de planta, digamos, desarrolladores de planta no tienen. Entonces Ok, tienes a otro proveedor. Y ese es el tema, que te toca trabajar no solo con gente de la institución, sino con otro proveedor que también tiene un contrato finito. Y entonces córrele y corretealos y vamos a ayudarnos y vamos a hacer esto. Y eso a veces cuesta un poco de trabajo porque pues sí nos vemos como enemigos. hay un factor, ¿no? Como bien dicen su plan de involucramiento, que es el día a día, como dices ahorita, tanto con el cliente como con el proveedor y el juego que tengan ustedes, ¿no? De alguna forma. Claro. Ahora, bajo ese factor, dentro de esas habilidades que también tienes que tener para manejar a todo este personal, ¿cuáles habilidades son las que sientes que te ayudan más para poderlo
manejar el proyecto, porque como lo comentas, puede tal vez ser muy complejo y el hecho de tener un Ramón, dos Ramones, tres Ramones, puede ser complicado platicar con ellos, ¿no? Entonces, Claro. de alguna manera, ¿cómo manejas? O sea, ¿qué tipo de técnicas o en qué te apoyas para que esa administración te permita a ti lograr el objetivo? Pues muchas veces, o bueno, la mayoría de los proyectos que gestioné se llevaban en Project Server y ahí teníamos un- una gráfica que nos daba como el panorama. Entonces ahí estaban los indicadores y ya en cuanto mandaba alguna alerta, pues iba sobre ese proyecto para ver si algo pasaba o no. Y sí estoy un poco acostumbrada a platicar con, mi, con la gente para saber no solamente sobre el proyecto, sino sobre ellos también. Eso es muy importante, porque Ok. así te ganan la confianza y si algo pasa importante, sabes que te lo van a decir, no te lo van a esconder. Eso que dices, ¿no? También que en la parte ágil, las famosas retrospectivas hoy te dan ese panorama, ¿no? Antes nuestros famosos hitos, pero que de alguna manera ahora lo ven tal vez más jovial, más de ánimo. Ajá. ¿Qué tanto te fluye? ¿Qué tanto te ayuda para que eso te permita seguir avanzando? Sobre todo esta parte de que no lleguemos hasta el hito, ¿no? O sea, vamos a Ajá, platicarnos antes, ok, platiquémonos, como no lo veamos como, ay, me tienes que dar el reporte, no, o sea, vamos a echarnos un café si quieres y vemos cómo va el proyecto y si algo falta, sobra o qué está pasando. Claro, siempre es bueno tener tus reuniones semanales o quincenales dependiendo del tamaño de los proyectos eh, para saber qué está pasando, pero también de repente una plática de pasillo puede ser importante. eso sí. La comunicación constante, ¿no? Exacto. Sí, creo que eso es lo más importante. La comunicación, como sea escrita o verbal, es eh, esencial. Totalmente. Ahora, dentro de esto, de esta experiencia que tienes, Isa, porque digo, enfocarnos a un solo proyecto es complicado, ¿no? Finalmente, como dices, dependiendo de la necesidad del proyecto, se aplican ciertos conceptos, ciertas prácticas, pero como ejemplo, ¿qué proyecto podrías decir? Recuerdo o estoy viviendo y este proyecto me gustó porque nace así, lo llevé así, de forma breve, que digas, wow, sentí que toda la administración de proyectos que yo sabía que tenía que llevar, sí fluyó en un momento dado de la mejor forma. Mm, híjole, creo que la modernización del catastro de Aguascalientes. Ok, Ahí hicimos muy buena sinergia con la gente del catastro, incluso con la directora del catastro, tanto que sí nos consideraban como parte del catastro, que éramos externos, y la verdad todo fluyó bastante bien, se llevó a buen término, nos hacían caso, ¿no? Porque a veces cuando llegas cuando les dices reingeniería, modernización, bueno, toda la gente quiere correr. Pero no, ahí sí hubo un muy buen, pues muy buena sinergia con ellos y eso nos ayudó muchísimo. ok. ¿Cuál, no? ¿Cuál proyecto dices, ah, este lo recuerdo y digo, todo lo que, a lo mejor de lo que hice así, aprendí, volveré a hacer? Ah, tuve un proyecto, pero muy al principio, este, de mi carrera de trabajo, Ok, que fue en el registro público de la propiedad de León. Ahí no era tanto el cliente porque yo no tuve mucha interacción con el cliente, sino con la gente que estaba interno desarrollando y todo esto. Era muy complicado ese equipo. Y teníamos un mundo de gente, un ejército haciendo muchas cosas
que, que además eran complicados, porque era tener que escanear, ¿no?, la hoja del registro público, que además ya era así como delgadita y se rompía casi, y había letras que no se notaban, eso fue espantoso. Pero al final, digo, se termina, pero sí hubo muchos huecos que sí costaron mucho trabajo. Sobre todo porque era muchísima gente cooperando. Okay. ¿No? O sea, toda la gente que escaneaba y luego la que pasaba todo en la computadora y todo. Sí, fue horrible y sí hubo muchos retrasos, luego no salían los algoritmos que poníamos, no salían, y así. Okay. En ese sentido, bueno, pues sí, a veces uno debe de doler, ¿no? Finalmente. Sí, no, o sea, no todo es miel sobre hojuelas. Definitivamente. Ahora, bajo ese factor, Isa, ¿qué recomendarías? ¿Por qué es importante sí administrar en base a estas prácticas hoy, PMBOK, principalmente que es a lo que tú te estás certificada? ¿Por qué es importante? O sea, se escucha muchas veces, da un valor curricular, sí, pero si lo funciona, no funciona. ¿Realmente te funciona? O sea, ¿por qué es viable que la gente sí lo siga o certifique como tal? Por, primero por orden, ¿no? Y después porque sí te da un contexto de todo lo que pasa para llegar al objetivo, ¿no? Muy, muy detallado, digamos. Ujú. Eso es esencial. Y insisto, Parte. en el tema de administración pública, todo eso es más que valioso. Ok. ¿Y qué te toca hacer a veces? ¿La villana o eres amigable con tu equipo? ¿Cómo eres en general con el manejo de equipo? Porque muchas veces, pues la misma atención, la misma presión maneja, ¿no? Finalmente eres un facilitador. ¿Cómo lo manejas? En ese sentido, no tanto como reuniones de seguimiento, sino me No, no, refiero tú como para que esa empatía se dé con tu equipo y demás. pues la verdad es que sí tengo un carácter un poquito fuerte, entonces soy paciente hasta cierto nivel, pero si ya lo dije una vez, lo dije dos, y no sucede, pues sí ya me toca hacer. Trato de no, Más o o trato menos. de que las cosas se den bien, pero pues al final cada cabeza es un mundo y entonces ahí es donde te digo, hay que conocer a tu gente para saber por dónde llegarle o ver qué oportunidades de mejora tienen Claro. para que apoyen y te ayuden completamente. Y dependiendo, ¿no? También las características que tengas enfrente de tu sponsor o del que esté patrocinando su proyecto, muchas Claro. veces hay ciertas presiones, ¿no? Ciertos manejos. Uh-huh. ¿Qué sponsor es el que más reto te ha puesto? O sea, que dices, este tipo de sponsors amerita un seguimiento X. ¿Cómo lo manejas? Tuve era mujer y era una mujer con mucho, con un carácter muy fuerte, muy, muy fuerte, y entonces ella era de las que apenitas algo le molestaba y gritaba y mentaba Ok. más. Entonces, eh, eso sí también había como que, al final me hice amiga de ella, somos muy buenas amigas, pero en chamba sí fue complicado agarrarle el modo de chambear, ¿no? Sin embargo, sí se logró evitar esta parte de las reuniones eh, de grito y sombrerazo, pero sí lo pudimos lograr con esta parte de conocer, de revisar, ¿no? De estar constantemente viendo qué era lo que le molestaba o qué no, y así.
Ok. Pues sí, muchas veces, ¿no? Finalmente el dominio o el convivio también con el mismo cliente o con el mismo equipo de trabajo, pues se va generando ese tipo de acercamientos. Y muchas veces termina el proyecto como los jugadores, termina el partido y pues sano, ¿no? El asunto. Y después Ajá, continuamos, ¿no? A lo mejor en otro proyecto, claro. pero eso ya te permite, ¿no? Ya sabes cómo es ese sponsor, que a lo mejor ya sabes por dónde tratar, dónde sí, dónde no, y eso comunicarlo a tu personal es importante. Es correcto. Sí. Ok. Ahora, ventajas, este factor de, digamos, de lo que decíamos de la proyección de este tipo de proyectos a nivel gobierno. ¿Qué, qué valor, ya decías que es importante para ti esas prácticas? Y a nivel gobierno, ¿qué tanto lo empiezan a aceptar o a mejorar? Digo, yo no dudo, siempre han manejado este tipo de proyectos, pero ¿qué tanto ellos hoy, como tú decías, empiezan a asimilar la necesidad de nuevas metodologías, nuevas prácticas para bien de ellos? Porque muchas veces la resistencia es esa, ¿no? O sea, vienes a hacerme un cambio, pero no estoy totalmente convencido. Hoy, ¿qué tanto sientes que el gobierno o este tipo de instituciones sí está para adaptarse a estas metodologías o cambios? Empezaron sobre todo porque la gente grande, ¿no? Ujú. O con mucha antigüedad en las instituciones que ya tenían como una manera, una forma y eran como así se hace y así se ha hecho y no quiero que cambies, fueron saliendo de las instituciones, ¿no? Y entonces empezó a entrar gente más joven con otro ímpetu y eso ayudó muchísimo a que metodologías, ideas, todo fuera permeando un poco más. Y además, pues se les demostró que con lo que se tenía, pues se podían dar explicaciones varias de, de, de cualquier situación que se presentara, ¿no? O problema. Ahí tenían ya todo pues, en una carpeta, Ok. sin dar más Tienen explicación. todo lo necesario, ¿no? Como bien dices, para futuros y muchas veces auditorías, ¿no? Que se hacen a nivel gobierno Eso, para sobre justificarlo, todo ¿no? auditorías, exacto. Porque es Aunque cuidar. seguimos, esa parte de la cultura de mientras más pese el entregable es lo que es importante. Sí, por más que lo hemos tratado pues de que no se vea así, es complicado, ¿no? Aunque tú entregues digital, pues no, ellos necesitan palpar y que esté Totalmente. firmado sobre todo, ¿no? Esa parte de las firmas es muy importante, ¿no? Pues sí, es que Aunque al ahora final sigue siendo eso, ¿no? sí, aunque ahora con la e-firma, más o menos, pero no, de todas maneras te la piden a todos. Entonces, Al final es una firma que, como bien dice, no es tan fácil de dar, ¿no? Finalmente por el concepto de una auditoría y inclusive yo creo que el firmar una minuta es tardado porque tienes que estar seguro de lo que dice para no comprometerte, ¿no? En un momento dado. exactamente, Ok. sí. Bajo estos factores, Isa, ¿qué nos puedes recomendar ya así de alguna forma? Hay gente que dice, yo no quisiera trabajar en proyectos de gobierno, horrible, no, no, sí. ¿Es tan horrible como se escucha? Pues es que es diferente. Y mm, más bien es que aquí en gobierno hay muchos procesos y muchos caminos que hay que seguir para hacer diferentes cosas que llegan al todo de lo que tú estás vendiendo al gobierno, ¿no? O sea, sí hay muchos pasos, hay mucha gente por la que tienes que pasar para llegar a buen término. Y entre en ese trajín, pues sí es desgastante. No es que sea horrible,
pero pues sí son muchos pasos, ¿no? A lo mejor en iniciativa privada tienes al de finanzas que te dice sí o no y ya, pero aquí el área de finanzas es enorme. Claro. Entonces, sí, ¿de dónde viene y de qué partida salió? Y eso es lo que en el gobierno es más, pues digamos, es lo que desgasta a veces. Claro. ¿No? ¿Cuántas copias necesitas? Y ahora llévasela acá, llévasela al otro, es que si no me traes el paquete completo no te puedo pagar, o no podemos terminar, o si no te firmó primero él, yo no firmo, y así. Y para la administración como tal de un contrato, como dices, el macro que puedas tener, más todas las cláusulas, porque previamente ya pasas tal vez por una licitación, ¿qué tanto Exacto. es el, digamos, el apego, ¿no? Del lado del cliente, decir, esto es lo que te pedí, o ya estando allá adentro, te pedí esto, pero esto y esto, ¿se da? Y si se da, Sí, sí, sí. ¿cómo manejas ese tipo de controles de cambios? Se da, pero la verdad es que no puedes dejarlos irse como vulgarmente se dice como gorda, porque todo cuesta, ¿no? O sea, al final, o sea, si te dicen, pues es que ahora era verde y ahora no está azul, lo contrataste verde. Claro, Y si hay que cambiarlo a azul, pues hay que seguir un proceso que se llama convenio modificatorio y entonces ahí es donde nos vamos entrampando, ¿no? O no, pues no, para el presupuesto que tienes no te alcanza. Y claro. no nos vamos a poder mover a menos que volvamos al convenio modificatorio. Todo es ajá, Al ¿no? control de cambios, Sí. ¿no? Finalmente. Pues es que los controles de cambios van sobre eh, al final terminan en un convenio modificatorio Ok, vale. o inician con un convenio modificatorio y entonces ya te pueden meter algún control de cambios de alcance, sobre todo. Que esa es una parte a veces difícil, ¿no? Entre todos los sentidos, pero pues está dentro de lo estipulado, ¿no? Tanto de lo que te pueden exigir como de lo que debes entregar, ¿no? Y en iniciativa privada, te digo, es más fácil decir, ok, déjame lo cabildeo con pues con el área de finanzas tal vez, o con informática, si podemos, y si hay, y si sí, te avisan, pero aquí es un proceso pues largo. Claro, Hay que pedir permiso, hay que pedir presupuesto, hay que pedir muchas cosas. claro. Lleva un tiempo más que lo acotado, como tú dices, en una institución privada, en una organización privada. Ahora, en este sentido, Isa, porque te va el tiempo rápido, para cerrar Sí, ir cerrando la plática, ¿no? Porque también sabemos que vienen más, todavía tienes algo por hacer dentro de la misma institución. sí. ¿Cómo qué tanto hoy, diríamos, como para, ya decía yo, para compartir a la gente que quiere irse sobre estas prácticas y demás, ¿qué recomendarías? ¿Cómo sería lo viable que se prepare la gente? En primera, para hacer PMP, bueno, se sabe un caminito, pero de alguna forma, ¿cuál ha sido, de acuerdo a tu trayectoria, lo que podrías decir? Si quieren llegar a hacer este tipo de PMPs, ¿qué caminito, qué estudio, cómo se debería de preparar alguien en un sentido? Digo, sin decir tanto colegial ni nada, ¿no? No, es que tienen que vivirlo porque, o sea, el libro es muy, muy amable, muy amable. Tienen que, sí, no hay más que empezar desde a lo mejor desde documentador hacia arriba, ¿no? Y vivir, estar aquí en el espacio, ¿no? En el proyecto como una parte del proyecto. Y de ahí ir pues digamos, subiendo. Y en el Inter, o sea, y en ese tramo, pues estudiar. Claro, Pero sí, sí, sobrellevar, sí, ¿no? sí hay que vivirlo para poderlo este,
para poder aprenderlo, porque si no, o sea, del libro no, definitivamente no se parece. La verdad es que la cultura de donde viene el PMI es muy diferente a la cultura de nosotros. Pues sí, es que finalmente es más cultura, pues sí, bajo otro tipo de valores, ¿no? De otros factores que pues a veces no Aunque, aplican siempre, ¿no? y aunque lo hacen como global, ¿no? Digamos, hay gente de muchos países y todo, de todas maneras, no, sí somos una cultura muy diferente. En Qué cuestión, interesante. Lleva su adaptación, ¿no? En este sí, sentido. sí, claro, Ok. o sea, en el libro te dicen, no, pues es que son 8 horas diarias, sábados y domingos no, y aquí llegas y dices, no, hombre, pero pues sí, entre semana y de día no puedo liberar, ¿no? Tengo que hacerlo en la madrugada y en fin de semana que no hay gente, ¿no? ¿Qué pasó con el reloj que yo tengo en el libro con el real, no? Con el real, ¿no? Ok, bueno, pues antes que nada, Isa, muchas gracias por hacernos este espacio. Digo, sabemos que siempre pues es una carga de trabajo y entretenida. ¿Con qué te gustaría cerrar? Digo, de alguna manera, ¿cuál ha sido, bajo tu experiencia, qué nos quieres dejar ya como un aporte tuyo o que quieras recomendar, por favor? Pues que no piensen que somos un látigo que está detrás de, de la gente para que las cosas salgan. Somos facilitadores y a veces también metemos las manos, ¿no? para que todo llegue a buen término, pero muchas veces la operación nos puede comer un poco. Sin embargo, no es que los andemos correteando ni que los vayamos a acusar, no que seamos los que los acusan, porque eso es lo que dicen también, que somos los que los vamos a acusar, pero no es acuse, es que pues todos tenemos que llegar a un objetivo, ¿no? Y cumplirlo. Ok, eso es cierto, ¿no? Finalmente. Pues muchas gracias, Isa. Yo creo que es un tema muy, como tú dices, más bien es vivencial, ¿no? La teoría es bonita, pero bueno, la práctica tiene su impacto. Definitivamente yo creo que todo lo que has platicado tiene su tiempo de experiencia, su vivencia, caminos fáciles, caminos complicados, pero finalmente la administración es eso, ¿no? Ayudarse para bien del proyecto, para tener ese historial y que en un futuro pues ayude, ¿no? Para ese proyecto o para otros. Entonces, de antemano, Así Isa, es. muchas gracias. A Síguete ustedes. divirtiendo y que sea ameno todo, Sí, todo el trabajo, ¿de acuerdo? sí, muchas gracias. Nos Muchas gracias a vemos. ti. Nos vemos hasta la próxima. Tengan mucho cuidado, síganse cuidando porque los fríos están complicados y luego nos afecta la garganta. Cuídense mucho. Hasta la próxima.